Hoy miraremos la estructura general para la obra de la mortificación del pecado remanente. Ya que el pecado permanecerá activo en el creyente toda su vida, jamás el creyente debería darle tregua. Aún en esos momentos que el pecado parece dormido o que está siendo dominado. El apóstol Pablo usó dos verbos en presente cuando afirmó en Romanos 7:23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela. ¿Nota el presente, hermanos? El apóstol Pablo no dijo de sí mismo que él se acuerda cuando esa otra ley en sus miembros se revelaba. ¿Qué dice él? Un apóstol está escribiendo Romanos. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela. Este verbo está en presente. Dice que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo. Otro verbo en presente. Él no habla de y me llevaba cautivo. Y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué le quería recordar con estos dos verbos en presente? Que la Biblia afirma que el trabajo o la obra permanente del pecado en el creyente todavía. O sea que estamos conviviendo, hermanos, con un pecado vencido, ¿sí? Pero en una rebelión, donde el pecado constantemente está queriendo ganar terreno. Nuestro pecado siempre se revelará ante el Señor. Nuestro pecado, su intento será llevarnos cautivos a la ley del pecado siempre. En cada situación que enfrentamos, el pecado siempre estará inclinándonos al mal, obstaculizando el camino a la obediencia o indisponiéndonos a aquello que es piadoso. El mismo apóstol afirmó en Romanos 7:21, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Todos debemos aceptar que el pecado se mezcla con todas las cosas que hacemos, corrompiendo aún aquellas cosas que hacemos para Dios. Si el pecado siempre sigue actuando, y en cambio nosotros no siempre estamos mortificando, seremos heridos y envilecidos como cristianos. Si el pecado está golpeando y nosotros somos pasivos, pronto seremos vencidos de una manera penosa y permanente. Así que la única protección contra el pecado es una lucha constante. Sin embargo, ningún hombre puede tener éxito en la tarea de mortificación sin esta estructura general que plantearemos así. El individuo que mortifica el pecado debe estar seguro de estar en Cristo. Segundo, que se requiere la permanente ayuda del Espíritu Santo. Y tercero, que la mortificación del pecado es un asunto del ejercicio de la fe en Jesucristo y dependencia del Espíritu Santo. Hoy veremos las dos primeras. Primero, la necesidad de estar en Cristo para el que va a mortificar el pecado. En otras palabras, que el individuo que desea mortificar el pecado con éxito debe asegurarse de que está en Cristo el Señor. Ya hemos visto este asunto, ya lo hemos abordado en muchas otras explicaciones, pero insistimos que a menos que la persona sea un verdadero creyente, no podrá mortificar el pecado. El individuo que mortifica con éxito el pecado debe estar seguro de estar unido a Cristo por medio de la fe. En esto nadie debe engañarse, porque el asunto no es que él se crea un creyente.
Yo no estoy diciendo que el individuo que tendrá éxito es el que se crea un creyente, el que crea que tiene fe, sino el individuo que es un creyente. Ni siquiera estoy diciendo que el individuo que va a tener éxito es el individuo al que lo tienen como un creyente. Ni estoy diciendo que el individuo que tendrá éxito hace las cosas que hace un creyente. Estoy diciendo que el individuo debe estar seguro de ser un creyente. Por lo tanto, cuídese de creerse un creyente solo por su gusto por las cosas espirituales. Permítame, hermanos, remover el árbol. Que cuando usted sacude un árbol, se van a caer las hojas secas, ¿verdad? Si usted tiene fe, resistirá estas cosas. Cuídese entonces, si el que mortifica el pecado con éxito debe ser un creyente, entonces cuídese de creerse un creyente solo por su gusto, por las cosas espirituales. Claro, hermanos, todos los creyentes tienen gusto y deleite en todo lo que es del Espíritu. Oh, cuánto amo yo tu ley, dijo el salmista, Salmo 119, 97. Sin embargo, no todo el que haya deleite y gusto en las cosas espirituales es un verdadero creyente. Y la gente se suele confundir aquí. Entienda, un verdadero creyente tiene gozo y deleite en las cosas espirituales, pero no todo el que haya deleite o gusto en las cosas espirituales es un verdadero creyente. En Ezequiel 33, 32, el Señor le dice al profeta, y he aquí, Ezequiel, tú eres a este pueblo como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. ¿Les gustaba la predicación? ¿Qué tanto le gustaba a la gente la predicación de Ezequiel? Es como un cantante que canta canción de amores, hermoso de voz y que canta bien. Ay, hermano, a los que les gusta la música, escuchar cantar de verdad una buena voz, una música de amor, deleite, eso llama la atención. Y esa gente era feliz escuchando a Ezequiel. Oh, qué buen sermón, me gusta, qué deleite, cómo disfruto, pero no las pondrán por obra. A mucha gente le gusta la predicación. A la gente muchas veces le gusta la oración, la ética cristiana, pero no son creyentes genuinos. En Marcos 6:20 dice, porque Herodes temía a Juan Bautista, sabiendo que era varón justo y santo, y le protegía, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Sí, el mismo hombre que era adúltero, el mismo hombre que le quitó la cabeza a Juan, el mismo hombre, ¿qué dice la Biblia de cómo él, cuál era su disposición al escuchar a Juan Bautista? Es más, lo protegía, le gustaba como, y Juan Bautista no predicaba fácil, no, pero le gustaba. Ese mismo hombre, un adúltero, y ese mismo hombre lo mandó matar. Entonces, le estoy diciendo, cuídese. Le estoy diciendo que la persona que tiene éxito en mortificar el pecado debe asegurarse que es un verdadero creyente. Así que cuídese de creerse un creyente solo porque le gustan las cosas espirituales. Si bien al creyente verdadero le gustan las cosas espirituales, no a todo el que le gustan las cosas espirituales es un creyente. Segundo,
Cuídese de creerse un creyente solo por su participación en los medios de gracia. Otra vez lo mismo, un verdadero creyente participa de estas vías por las que el Espíritu comunica gracia santificante a su pueblo. Pero no todos los que participan del don celestial son salvos. En Hebreos 6, 4 al 6 nos habla de un tipo de personas que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y después de eso dice, y recayeron. O sea que volvieron a su estado anterior de incredulidad. Aunque un verdadero creyente participa de los medios de gracia, no todo el que participa de los medios de gracia es un verdadero creyente. Recuerde que los fariseos oraban, Mateo 23:14, que un endemoniado estaba en la sinagoga cuando Cristo predicaba, Lucas 4:33, que Simón el mago fue bautizado, Hechos 8:13, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Por lo tanto, también cuídese de creerse un creyente solo por su andar externamente correcto. Lo mismo. Un creyente genuino anda o vive en una procura diaria por observar la voluntad de Dios. Sin embargo, no olvide que el joven rico era externamente correcto. Lucas 18:21. Recuerde que el fariseo no era como los demás hombres pecadores, Lucas 18:11, y que Pablo, cuando no era creyente, era, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, y en el judaísmo aventajaba a muchos de sus contemporáneos en su nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de sus padres. Y con todo y eso, no era un creyente. Filipenses 3, 5 y 6 y Gálatas 1, 14. Le digo que usted debe asegurarse que es un verdadero creyente y no creer que lo es solo por su gusto, por las cosas espirituales, por su participación en los medios de gracia o por su andar externamente correcto. Finalmente, cuídese de creerse un creyente solo por el testimonio que otros tienen de usted. Se espera que los verdaderos creyentes tengan buen testimonio para con los de afuera, por supuesto, y que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Filipenses 2:15. Y sin embargo, la Biblia nos señala un tipo de individuos que tienen apariencia de piedad, o sea que tienen buen testimonio de piedad, pero negarán la eficacia de ella, 2 Timoteo 3:5. Y en Lucas 16:15 dice, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Lo que le quiero decir es que una persona puede ser tenida como creyente por otros, y sin embargo, no serlo. La gente puede creer que él es un creyente, que es un verdadero creyente y sin embargo no serlo. Quien desee tener la victoria en la lucha contra el pecado, debe asegurarse que ha nacido de nuevo, que ha recibido un nuevo corazón, que es morada del Espíritu, que es un verdadero creyente, que ha ido a Cristo arrepentido delante de Dios de todos sus pecados, que ha puesto toda su fe en Cristo como sustituto del pecador delante de la justicia divina para el perdón de pecados y la reconciliación con Dios. Y que a partir de eso anda en una vida nueva.
Si eso no ha ocurrido, entonces es mejor que recapacite, que evalúe su propia vida. Porque el que tiene éxito en la mortificación del pecado no es el casi creyente, o el que casi se parece, o el por poco es creyente, sino el verdadero Hijo de Dios. Segundo asunto de la estructura general para la mortificación del pecado es la necesidad permanente del Espíritu Santo para la mortificación del pecado. Eso también lo hemos visto. La necesidad permanente del Espíritu Santo para la mortificación del pecado. Esto significa que para la tarea de mortificación espiritual del pecado se requiere la ayuda permanente del Espíritu. En Romanos 8, 7 y 8 se nos exhorta: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. De manera que lo opuesto a mortificar el pecado por el Espíritu es lo que le llamo la mortificación por la carne o a través del esfuerzo humano. Ya que, como habíamos sugerido, este asunto puede llegar a confundirse, cuídese entonces de mortificar el pecado por medio de la ley, pues es por el Espíritu. Necesitamos permanentemente del Espíritu para mortificar el pecado. Por lo tanto, cuídese de mortificar el pecado por medio de la ley, pues es por el Espíritu. ¿Qué queremos decir con mortificar el pecado mediante la ley? ¿Qué queremos decir con mortificar el pecado por medio de la ley? Más o menos, a veces con algunas variantes, con unas cosas más o menos, pero mortificar el pecado mediante la ley es más o menos así. Usted peca, la ley lo condena, le genera culpa o convicción de pecado, usted se siente mal, es convicto de pecado. Allí inicia toda una procura y acciones concretas para dejar el pecado y por alcanzar el estándar que la palabra de Dios enseña. ¿Dónde está lo malo? Piénselo otra vez. Si lo cogí en frío, se lo voy a decir otra vez. Porque estoy diciendo que eso está mal. Entonces usted va a pensar en qué está mal esto. Porque le dije que la mortificación del pecado es por el Espíritu, no por medio de la ley. Usted peca, la ley lo condena y le genera culpa. Usted se siente mal y es convicto de pecado. Allí inicia toda una procura y acciones concretas para dejar el pecado y por alcanzar el estándar que la ley o la palabra del Señor señala. ¿Qué faltó? ¿Y Cristo? ¿Y la oración suplicante? ¿Y la dependencia del Espíritu? ¿Y el ejercicio de la fe? ¿Dónde está eso? Nadie mortifica el pecado por medio de la ley. La ley, hermanos, tiene algunos usos, muchos usos, pero ninguno de ellos es santificar. La ley nos muestra el pecado y la ley nos muestra el estándar divino, es verdad, y le damos gracias a Dios, porque si no tuviéramos ese espejo y esa lumbrera encima nuestro, no pudiéramos ver nuestro pecado. La ley nos muestra el pecado, nos alumbra, nos trae a la luz, hace exhibir el pecado. La ley también nos muestra a Cristo, pero la ley nunca puede llevarnos a la mortificación del pecado. Dice la Biblia, mas si por el Espíritu hacéis morir. Entonces no es tan fácil como leer la palabra de Dios, sentirse culpable, tener convicción, resolver cambiar
leer la palabra y decir, ahora me dirijo allá. ¿Qué falta? ¿Y dónde está en eso Cristo? ¿Dónde apareció Cristo? ¿No somos cristianos? ¿Dónde está el Espíritu? ¿Dónde está la oración? ¿Dónde está la humillación delante de Dios? ¿Dónde está el asunto como si usted tratara con una persona y no con algo? Es que usted no está tratando con el pecado, está tratando con un Dios vivo. Con una persona viva. Usted no está tratando con la ley de Moisés, ni con un libro. Usted está tratando con una persona. Y tendrá que darle la cara a esa persona y humillarse y pedir al Señor gracia para el abandono del pecado. No se sienta culpable y voltéese a mejorar sin Él. ¿Por qué le añadiría pecado a su pecado inicial? Como usted diciéndole, déjame, yo puedo volverme a la obediencia yo mismo. Mírame cómo me santifico a mí mismo. Mírame cómo yo, solo leyendo tu palabra, ya sé qué hacer y entonces iré y haré lo que tengo que hacer. Eso es legalismo. Las personas que nos acusan de legalismo definen el legalismo de una forma tan superficial, pero eso es legalismo, hermanos. Eso es pensar que la ley tiene la capacidad de extinguir su pecado. El único que puede extinguir su pecado es el Espíritu, le expliqué la otra vez. El único que le puede hacer frente es el Espíritu. El Espíritu es un espejo, claro. Pero hermano, ni porque usted tuviera el mejor espejo, el espejo no saca unas manos y lo arregla usted o lo limpia. Por mejor que sea su espejo, le va a dar alta definición en cómo es usted, no más. Cuídese de mortificar el pecado por medio de la ley. También cuídese de mortificar el pecado solo bajo la culpa, pues es por el Espíritu. Pablo no dice, mas si mortificáis el pecado por medio de la culpa, viviréis. Dice que es por el Espíritu, no por medio de la culpa. Sin duda que el sentido de culpa y convicción del pecado son obras del Espíritu en un alma, por supuesto. Sin duda que el sentido de culpa y convicción deben estar presentes en la mortificación genuina del pecado y sin embargo, escuche, actuar solo bajo este principio parece más un ejercicio de la carne que del Espíritu. Otra vez, quedemos claros, el sentido de culpa y convicción de pecado es algo que produce el Espíritu. Sin embargo, actuar solo bajo este principio parece más una acción de la carne que del Espíritu. Luego de entregar al Señor, Judas exclamó, yo he pecado entregando sangre inocente. ¿Culpa? Sí. ¿Fue convencido de lo que hizo? Sí. ¿Dónde estaba su fe en Cristo? Ahí es cuando solo la persona quiere lidiar con su pecado, solo bajo el sentido de culpa. El sentido de culpa debe existir, la convicción debe existir, pero no solo eso. Cuando aparece sola, usted sabe que esa no la envió el Espíritu, porque el Espíritu no la va a enviar sola, para desesperarnos solamente. Es como que usted va al médico y el médico le dice, usted está terrible. Si está enfermo, usted se va a morir, usted tiene todo esto descuadrado, mal. Hasta luego. ¿Qué le faltó? ¿Qué le faltó? Al menos si él dice, tome acetaminofén. Usted dice, bueno, al menos. ¿Usted cree que el Espíritu solo viene a decirle, usted es pecador, malo, pecador, hasta luego? ¿Sí? Mostrar el pecado es algo que hace el Espíritu, pero hace más que eso. Él convence de pecado, de justicia, de juicio
pero también nos muestra a Cristo y nos conduce a Cristo. ¿Dónde estaba la esperanza de Judas en la ayuda divina? ¿Lo ve usted clamar? Oh Señor, ten misericordia de este pobre pecador. ¿Dónde estaba su esperanza de victoria? Recordemos en 2 Corintios 7:10 que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, qué bueno el sentido de pecado, pero si eso es solo lo que usted experimenta, puede dudar de que quizás ese dolor sea una obra de su carne. Ya que solo es por medio del Espíritu, cuídese de mortificar esta o aquella concupiscencia y no el pecado en general. Pues es por el Espíritu, y el Espíritu se opone a la carne, no solo a algunas de sus manifestaciones. Otra vez, cuídese entonces de mortificar esta o aquella concupiscencia y no el pecado en general, pues es por el Espíritu, y el Espíritu se opone a la carne, no solo a algunas de sus manifestaciones. Gálatas 5:17. Con tal de no ser despojada de su poder, la carne puede hacer concesiones o tratos con el alma, de ceder a varios pecados, pero jamás a su dominio general. No sé si se ha examinado usted mismo cómo una persona bajo la carne piensa que puede hacer concesiones con el pecado, uno y otro, aunque jamás ceda al dominio general de la carne. Le recuerdo que si es por el Espíritu, la lucha del Espíritu es contra el pecado y los pecados, y no solo contra los que más lo asedian a usted. Es contra todo. El Espíritu se opone a la carne, no solo a algunas de sus manifestaciones. El Espíritu se opone al pecado, no solo a algunos pecados selectivos. La mortificación es por el Espíritu, lo que quiere decir que el Espíritu va a la raíz misma. Cuando Pedro predicó su primer sermón, ¿recuerda? Y acusó a los judíos de haber matado a Cristo. Dice la Biblia en Hechos 2:37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué respondió Pedro? Id y mortificad la ira, id y mortificad vuestra malicia, traten con el enojo, traten con la hipocresía. ¿Qué dijo el apóstol? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cómo sabe que su mortificación no es del Espíritu? ¿O que usted no está dependiendo del Espíritu para la mortificación? En que usted mortifica esta o aquella concupiscencia y no el pecado en general. También cuídese de mortificar el pecado por metodologías humanas, pues es por el Espíritu. El apóstol Pablo no dijo, mas si por las metodologías humanas mortificáis el pecado, viviréis. Mas si por el Espíritu, no por metodologías humanas. Desde la entrada de la psicología terapéutica a las iglesias, se hizo una mezcla de Biblia y humanismo que pasa por espiritual. ¿Sabe, hermanos, que hoy día existe algo llamado teoterapia cristiana? Sí, hoy día se enseña. Y en Colombia somos sus promotores para el mundo.
Teoterapia Cristiana, la cual en su portal dice: ofrece principios de sanación, restauración y reconciliación a personas emocionalmente destrozadas. Métodos humanos para mortificar el pecado. Eso no es del Espíritu, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. ¿No estará exagerando el predicador al decir que en las iglesias se enseñan métodos humanos para mortificar el pecado? ¿Qué tal las regresiones? Oh, no, así no le decimos. Sanidad interior le decimos. Sanidad interior. Eso se llama regresión. Regresión. Un psicólogo que lleve 3 semestres en San Marino le va a decir que eso se llama regresión. ¿Qué es regresión? Donde a usted se le dice que usted es producto de lo que le pasó en la infancia. Y vamos a cerrar todos los ojitos y nos vamos a devolver para que usted identifique los traumas que usted tiene de pequeño, porque la verdad, usted es tan pecador por las cosas que le hicieron en la infancia. Dígame un solo texto mal interpretado donde diga que la culpa de su estado actual la tiene cuando usted fue niño. A ser varoniles, hermanos y hermanas, la culpa de que usted peque es suya y es ahora. Que mi papá no me quiso, no me abrazó y por eso yo soy bravo. No, hermano, usted es bravo porque es pecador, arrepiéntase. Eso es regresión. Eso es psicología barata. Regresión, sanidad interior. Perdona a tu padre para que tú puedas ser cualquier cosa que, aunque eso haya sido verdad, aunque usted le diera un palo, lo dejaron aguantando, lo colgaron de un pie, lo dejaban días, todavía con eso, el pecado es su culpa. Su culpa, amigo. Su culpa, hermano. Porque si usted está en Cristo, dice la Biblia, fuimos rescatados de esa vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Si a usted todavía le está pesando más la crianza que Cristo, amigo, usted no está en Cristo. Porque la sangre del pacto pesa más que la sangre de papá y mamá. Entonces no vaya al terapeuta, vaya a la cruz, para que le pese más la cruz de Cristo. Y deje de excusarse en que usted es así, porque cuando era chiquito lo abandonaron y lo dejaron sin comida y no le dieron afecto. No se excuse. Eso nos rasca donde nos pica, ¿no? Ay, sí, porque es mejor decirle, él es el de la culpa, que decir, heme aquí, hombre pecador. Estrategias y más se confunden en la lucha contra el pecado. Escribe tus pecados en un papel y quémalo. ¿Qué tipo de brujería es eso, hermanos? ¿No es verdad? Escribe tus pecados en un papel y quémalos. Ay, así fuera de fácil, hermano. Yo hubiera incendiado hasta la casa, lo que quiera. ¿No? ¿Usted no? Hacer cierres de un episodio. Hacer cierres. Usted no puede dejar eso pendiente. Vaya, haga un cierre para que tenga. Porque usted lo que le está pasando es que no ha hecho cierre. Un cierre. Perdonar a su abuelo, porque la culpa de sus pecados es de su abuelo. O sea que el que se tiene que arrepentir es su abuelo, no usted. Exorcismos. No desconocemos que Satanás tienta, pero él trabaja con todo lo que encuentra en su corazón. ¿Ya? Y es más fácil decir,
Bueno, oren por mí, perdónenme un momento de Chucky que voy a tener. Si hablo raro, si vomito, si me caigo para atrás, ahí voy. Oren porque qué. Ah, claro. Después de una hora, mire. Exorcismos. Catarsis. ¿Qué es la catarsis? Literalmente vomitar, pero catarsis significa desahogarse. Es tomar a su pastor y decir, yo tengo que desahogarme de mi vida, porque es una terapia. ¿No es así? Es una terapia psicológica que se utiliza hoy, se llama la catarsis. Entonces, por eso usted lo sienta en el sillón. ¿Sí? Cuénteme. Porque se cree que si usted expulsa por su boca todos sus traumas, sus miedos, sus temores, sus cosas, entonces usted lidia con el pecado. Y hay gente que no ve en las iglesias a un pastor, sino a un psicólogo. Y quieren cogerlo a uno para catarsis. No, catarsis no, escuche la Biblia. Usted no necesita un psicólogo, usted necesita a Cristo, al Espíritu Santo. Aplíquese a la Biblia, aplíquese a la oración. A ver si después de eso sobrevive un trauma que usted tenga. Películas con retos para aprender a ser buen padre. No, usted aprende a ser buen padre leyendo la Escritura, humillándose ante Dios, humillándose ante el Espíritu Santo, diciendo soy un hombre egoísta, soy un hombre manipulador, gasto en mí mismo, no pienso en mi esposa, no amo a mis hijos, no viendo una película que le hace un reto para valientes. Pura psicología, métodos humanos. Por eso en las iglesias hay más carne que una picada, hermanos. Es la verdad. Carne, carne, carne. ¿Pero por qué? Porque se estimula, es la carne. Finalmente, mortificar el pecado por medio de ritos religiosos. Cuídese, porque es por el Espíritu. Cuídese de mortificar el pecado por medio de ritos religiosos, pues es por el Espíritu. Personas desean aplicarse con disciplina y sinceridad a varios ritos religiosos, muchos de ellos hasta descritos en la Biblia, para mortificar su pecado. Ayunan, hacen vigilias, abstinencias, sacrificios, votos, peregrinaciones, penitencias y más. Recuerde lo que dice Colosenses 2:23 de estas cosas. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces vamos a suponer que usted es un hombre fiero. Usted dice, yo tengo que cambiar eso. Entonces usted ayuna y no duerme por 2 días. ¿Cómo va a estar usted? Le dio duro al cuerpo, ¿no? Y usted parece, mire, calmado. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué pasa con el pecado? No con su cuerpo, no con su mente, con el pecado. Ese ayuno y esa vigilia, ¿qué le hizo al pecado, según Colosenses? No, ni lo rasguñó. No tiene valor. No tiene. No tiene. ¿Qué hemos visto hoy? 2 cosas. Quien desee mortificar el pecado debe asegurarse que está en Cristo. Y segundo, vimos la necesidad permanente del Espíritu Santo en la mortificación del pecado y les señalé en ambos puntos los peligros que debemos evitar. ¿Por qué deberíamos huir de la procura de mortificar el pecado sin ser creyentes? ¿Por qué deberíamos huir de mortificar el pecado en la carne y no por el Espíritu? 3 asuntos breves. 1. Considere que procurar
mortificar la carne sin ser creyente o sin depender del Espíritu, es la mejor manera de ser desviados de buscar a Cristo. ¿Por qué? Porque si usted puede hacerlo por usted mismo, ¿usted para qué va a Cristo? Acudir a mortificar la carne no siendo un creyente o no dependiendo del Espíritu es la mejor manera de ser desviados, de buscar a Cristo y de depender de la ayuda del Espíritu, porque todo tiene que ver con lo que podemos hacer nosotros mismos en la carne. Por eso, en lugar de mortificar en la carne, acrecienta nuestra justicia propia. Segundo, considere que procurar mortificar el pecado sin ser creyentes o mortificar el pecado en la carne y no por el Espíritu, produce una falsa confianza. Es cierto que algunos de estos métodos carnales que vimos hoy logran resultados rápidos y visibles por un tiempo. Es verdad. Y por eso son fáciles de consumir. Son fáciles de consumir. Yo me he visto eso, hermano. Hombres que después de la película, ¿cierto? Y entonces pasan al frente y firman un pacto, un contrato, algo así. Hermanos, son de unos padres que, ¿qué? Rosas. O sea, hermanas, aprovechen ese mes que les dura. ¿Sí? Lo que les quiero decir. Esos se levantan a orar devocional y ya no tutean sino vosotros no pequéis y así todo. Y entonces, Y es que si no dieran resultados rápidos y visibles, no se consumirían estos métodos. Pero hermanos, produce una falsa confianza. ¿Qué leímos en Ezequiel? Cuando usted tiene una pared y en lugar de pañetarla bien, usa barro. O pues la levanta más fácil, ¿no? ¿Y qué? Y la pintan con cal, es decir, blanquita y vea. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando viene la lluvia? No solo eso, ¿qué pasa cuando Dios envía la lluvia? Se cae. Estos métodos carnales producen desconfianza en nosotros mismos. Pronto se desvanecerán, pues al no venir del Espíritu no son permanentes. En estos medios hay una falsa tranquilidad de conciencia. Estos métodos producen satisfacción por nuestra justicia propia. Tercero y final, considere finalmente que intentar mortificar el pecado sin ser creyentes o mortificar el pecado en la carne y no por el Espíritu, producirá al final la rendición al pecado. ¿Por qué? Cuando un individuo ha experimentado tratar de mortificar el pecado sin ser de Cristo o por la carne, y se da cuenta que al final no resulta eso, y que lo intenta una y otra vez y no resulta, y que ve esta película y si no se ve la otra. ¿En qué película vamos? ¿Como en 4 ya? La de los bomberos, bueno. Ya vamos allí. Y cuando se da cuenta que no puede, o que hace su sanidad interior, o que ya va en el 7º exorcismo y no puede dejar el pecado, ¿cómo razona una persona? El pecado jamás podrá ser mortificado. ¿Y qué hace? Se rinde. Sí, Señor. Al final razona así. Nunca funciona. Lo he intentado, me he esforzado, he ayunado, he hecho esto. He ido a retiros. He tenido consejería. No puedo con el pecado. Ve que el pecado sigue fuerte y se vende a la maldad. ¿Qué falló aquí? ¿La mortificación? No, hermanos. La mortificación en la carne falló. Este es el estado de quienes procuran mortificar el pecado sin estar primeramente unidos a Cristo,
o de aquellos creyentes obstinados que desean vivir su vida cristiana sin la ayuda del Espíritu. Entonces, hermanos, la fe en Cristo y la dependencia del Espíritu Santo son parte de la estructura general para la obra eficaz de la mortificación del pecado. Veremos el tercer punto en 8 días, si Dios quiere, y concluiremos esta parte. Oremos.